Hola, tengo 35 años y en este video quiero compartirte todo lo que he aprendido en los últimos años emprendiendo. Comencé a los 27 años, así que este video es para ti si es que estás pensando en emprender, eres un futuro emprendedor o ya estás emprendiendo y te gustaría aprender de alguien más que de pronto ha tenido experiencias, puede ser similares a las tuyas o totalmente distintas. Entonces, preparé este video y lo tengo aquí anotado los puntos claves para que no se me olvide las cosas importantes. Y el propósito de este video es mostrarte lo que ya llevo de recorrido en los últimos años. Si bien es cierto, yo empecé a los 27 como de manera formal, ya tenía uno que otro emprendimiento a los 24. Por ejemplo, a los 24 trabajaba como fotógrafo y bueno, conseguía mis clientes por internet, la gente me contactaba, daba el servicio, pero no lo veía como un emprendimiento formal, ¿no? Porque en ese momento todavía vivía con mi mamá, entonces no era como que yo no era como que tenía la obligación de generar dinero para costear mi vida, porque bueno, era dependiente de mi mamá, ¿no? Entonces, pero a los 24 me mudé de país, llegué a vivir a México, a los 27 trabajaba en un corporativo capacitando el personal de ventas y a los 27, que fue en el 2017, fue el terremoto en Ciudad de México. Y eso para mí fue un parteaguas. O sea, para mí eso fue un antes y un después, porque caí en cuenta como lo efímera que es la vida y decidí que no iba a terminar mi vida en un empleo que no me gustaba por un poco sueldo. Y nada, renuncié a ese trabajo y empecé con una marca de zapatos femeninos que en ese momento se llamaba Sell Trendy. Y vendía por catálogo. Entonces, yo compraba el catálogo, compraba los zapatos, mejor dicho, y los revendía. Eso era básicamente lo que hacía. Luego se transformó en una marca propia, nos transformamos en fabricantes y con esa marca duré un año completo. Luego lo pausé creo que 2 años y luego lo retomé y ya después lo pausé definitivamente. Con esa marca aprendí muchas cosas, pero lo que me empezó a llamar la atención es que la gente me preguntaba cómo había hecho la página, cómo había emprendido, cómo hacía para contratar vendedores. Nada, cosas que como para mí eran muy sencillas, veía que había personas que querían saber de ese conocimiento. Entonces, sin darme cuenta, comencé como a volverme mentor de emprendedores y fue así que empecé a lanzar mi marca personal. Entonces, al año de tener la marca de zapatos, lancé la marca personal y comencé con eso. Lancé un libro, me acuerdo que había empezado primero con un ebook que se llamaba Siete pasos para perder tu miedo a emprender, 7 pasos para gestionar el miedo, algo así se llamaba. Y luego lancé el libro de Emprende desde cero. Y bueno, nada, empecé a aprender y fui siempre muy autodidacta. Entonces, luego de este resumen, te quería dar como contexto. Quiero comenzar con las lecciones importantes que he aprendido en estos últimos años, si es que eres un emprendedor o si es que eres un futuro emprendedor o si lo que sea, ¿no? Primero, yo siempre me he dado cuenta que he hecho las cosas a pesar del miedo, pero no me daba cuenta que a veces el miedo se disfrazaba de perfeccionismo. Y te explico, mira, he descubierto que puede haber dos tipos de miedo, miedo al fracaso y miedo al éxito. El miedo al fracaso te paraliza, ¿sí? No tomas acción. Estás en constante planificación, en una planificación eterna y cuando vienes a ver, pues ni siquiera has lanzado tu idea, ni siquiera has hecho nada. Ese es el miedo al fracaso. Pero el miedo al éxito, que es el que más se esconde y está a simple vista, el miedo al éxito no te paraliza, el miedo al éxito te sabotea. Entonces, cuando tienes miedo al éxito, estás haciendo cosas, pasas a la acción y tienes acción imparable, pero no te llegan los resultados. Y cuando tú te haces una propia auditoría, te das cuenta que lo que estás haciendo, que sí es mucho, no es lo que impacta realmente en tu objetivo final o en tu meta final. Y ese miedo al éxito muchas veces lo tuve yo y no lo reconocía. Yo no lo reconocía como miedo al éxito. Era como para mí muy contraintuitivo. ¿Cómo yo iba a tener miedo al éxito si éxito es lo que uno quiere? Pero te darás cuenta de la cantidad de creencias limitantes que uno tiene y que al final del día te sabotean de conseguir ese éxito. ¿Cómo lo empecé a gestionar? Empecé a ir a profundidad a mis creencias limitantes acerca de lo que yo pensaba del éxito, acerca de lo que yo pensaba del dinero, acerca de lo que yo pensaba de mis metas, pero había algo más importante y es que empecé
a profundizar en por qué quería lo que quería. Y me di cuenta muchos años después que yo quería lo que quería para impresionar a otros, que yo quería hacer cosas para sentirme validado de manera externa, ¿no? Que dijeran como, wow, qué impresionante es Leo, o qué bien lo hizo Leo. Y eso es lo que hacía que no importaba cuál objetivo yo lograra, cuál hito importante yo alcanzara, me seguía sintiendo vacío por dentro. Porque estaba haciendo las cosas por las razones equivocadas. Y eso es muy profundo o sea, aquí te lo digo muy fácil, ¿no? Pero realmente es un trabajo de introspección bastante importante. Entonces, una de estas lecciones que te puedo decir o de estos aprendizajes como desafíos iniciales es que el miedo va a estar, siempre va a estar. No pienses que porque estás haciendo las cosas es que no tienes miedo. Verifica. Ojo, si el resultado que tú estás teniendo no es el que tú quieres, es donde tienes que tomar acción, ¿no? Pero si realmente tú en este momento dices, no, bueno, a mí me da súper bien, yo lo hago súper bien, me siento pleno, me siento satisfecho con lo que estoy haciendo, adelante, genial, no pasa nada. No es que todo el mundo tenga que tener miedo, pero sí que es un foco importante empezar a trabajarlo cuando te das cuenta que no importa todo lo que estás haciendo, no importa todo lo que estás avanzando, siempre te sientes como estancado. Y eso me pasaba mucho a mí. Luego, expectativas versus la realidad del emprendimiento. Como expectativa, uno a veces cree que va a emprender y ya mañana va a ser multimillonario y ya va a tener libertad financiera y todo, ¿no? Te casas con esa visión soñada, que es lo que te venden las redes sociales, porque las redes sociales te venden este éxito perfecto de la noche a la mañana, hazlo rápido en 30 días, duplica tu facturación, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que hay una curva de aprendizaje. Hay una curva de aprendizaje que si tú no eres autodidacta o si a ti te cuesta aprender o si no te gusta aprender cosas nuevas, te va a costar bastante. Entonces aquí mi llamado sería, no pienses que porque vas a aprender algo en Internet no tiene validez, porque creo que hay una creencia muy arraigada en muchas de las personas, más que todo en nuestra generación, que si no tienes un título, pues eso no es importante. Lo que conseguiste no es importante. Entonces tú mismo te saboteas con todo el conocimiento autoadquirido que tú has logrado. Y eso es igual de válido. ¿Qué te puedo recomendar en este punto importante? En primer lugar, aunque es difícil, no te compares con la visión de éxito que tienen otros allá afuera. Y en segundo lugar, no importa cosa pequeñita que tú hayas aprendido, ponla en práctica y ve en la práctica cómo sí te funciona o cómo no te funciona. Eso en ese punto. Ahora, errores comunes al principio que yo cometí y que a lo mejor mucha gente ha cometido también, o no, no sé, pero errores comunes al principio es enfocarme, y esto es como muy, muy raro, porque es enfocarse en la meta final y no enfocarse en el proceso que te va a llevar a desarrollar esa meta final. Me explico. Uno tiene un objetivo, uno tiene una meta y eso es fantástico, ¿no? Entonces, ten esa meta, ten ese objetivo, pero luego no te enfrasques en ella. Luego enfócate en cada pequeño paso que debes dar para llegar a esa meta. Si tú te enfocas solamente en el resultado que quieres obtener, en primer lugar te ciegas porque no ves la posibilidad de alcanzar ese resultado de otra manera. Y en segundo lugar, te frustras. Y es un camino de frustración y de sufrimiento. Pero cuando tú te enfocas en el proceso, empiezas a aprender y empiezas a disfrutar. Entonces, yo te recomendaría, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tu objetivo es escribir un libro, ¿no? Que es como el ejemplo más básico, más fácil que te puedo dar. Tu objetivo es escribir un libro y si tú estás enfocado solamente en escribir, en que tú quieres tener tu libro publicado, cada vez que te des cuenta que tu objetivo no se ha cumplido porque tu libro no está publicado, tú te vas a frustrar. Y eso no va a permitir que que te celebres cada pequeño paso. Por ejemplo, que te celebres que hayas escrito una página, que te celebres que ya le hayas dado estructura a tu libro, que te celebres que ya tienes el primer borrador o ya tienes el primer capítulo, ¿ves? Entonces, cuando tú te enfocas en el resultado, es un camino inevitable de frustración porque solamente vas a creer que tienes éxito cuando ya tienes el resultado ahí. Y no, creo que al final del día el resultado es la consecuencia de muchos pasos pequeños bien ejecutados.
Y a veces en el camino te vas a dar cuenta que no quieres eso, que ese al final del día tu meta cambió, que tu objetivo cambió y está bien, porque a veces, bueno, a veces no siempre, somos seres cambiantes. Entonces, a veces nos damos cuenta que tenemos un objetivo, en el camino nos damos cuenta que ese objetivo no es tanto como lo queríamos, no lo queríamos tanto como pensábamos y está bien cambiar. ¿Por qué vas a permitir que una persona que no está viviendo tu vida te haga sentir mal o te haga sentir incómodo o te haga sentir como un fracasado porque el objetivo tú lo cambiaste? Entonces, es importante eso también, déjame que se active esto aquí, es importante que tomes en cuenta eso y vamos con el siguiente error que se puede cometer al principio y es eh, dar por sentada tus habilidades. Mira, todos tenemos habilidades, todos tenemos aptitudes, todos hemos desarrollado un contexto importante, ¿no? Pero si tú lo das por sentado, si tú dices como, ah, bueno, X, tú empiezas como a no validarte lo necesario. Y esto te lo digo porque me di cuenta una vez cuando una persona me dijo, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo sabes aquello? ¿Cómo llegaste a este punto? Y yo contando cómo había llegado a ese punto, me di cuenta de todo lo que tenía que haber aprendido para poder llegar ahí y para poder decirle a esa persona cómo lo hice. Pero yo daba por sentado. O sea, para mí era como, ah, bueno, a mí me gusta la comunicación, es fácil, pero no me daba cuenta que hay personas que tienen pánico escénico, hay personas que les cuesta comunicar sus ideas. Entonces, cada habilidad tuya no la des por sentada porque hay una persona allá afuera deseando tener la mitad de la habilidad que tú tienes. Entonces, date el crédito que te mereces, date la celebración que te mereces con respecto a este punto. Luego, siguiente lección, perseverancia. Mira, creo que esta es de las más importantes. Perseverar es superar obstáculos. Perseverar es hablarte a ti mismo cuando quieres rendirte y darte una palabra de aliento, darte una frase de aliento que te permita seguir adelante, que te permita, sí, comprometerte con esa meta que ya te has planteado. Yo creo que perseverar es de las cosas más valientes que puede haber y yo he perseverado bastante. En estos últimos años he perseverado bastante y en estos últimos años sí que muchas veces he querido tirar la toalla y he querido rendirme y dedicarme a otra cosa. Entonces, de este punto de la perseverancia, algo que te puede ayudar a ser perseverante es descansar. Sí, mira, tú cuando tienes la decisión, cuando estás como en el rush de que te sientes mal, de que te sientes estancado, es muy peligroso tomar decisiones desde ese punto emocional en el que te encuentras. Entonces, si tú estás hoy en un momento emocional en el que sientes que quieres tirar la toalla, que quieres rendirte, no tomes la decisión hoy. Hoy descansa, y mañana o pasado retoma la decisión y te vas a dar cuenta que no querías rendirte, que sencillamente querías un descanso, que sencillamente querías desaparecer un poco de todo el tumulto emocional que significa emprender. Y eso está bien. Y esto me lleva a la siguiente lección aprendida y es la mentalidad de emprendedor. Mira, es muy distinta la mentalidad de emprendedor a la mentalidad de empleado. Ninguna es buena, ninguna es mala, solo es que sí es un problema cuando tú estás emprendiendo y en vez de desarrollar una mentalidad de emprendedor, desarrollas una mentalidad de empleado y es normal porque todos venimos de ser empleados la mayoría. ¿Qué es mentalidad de empleado cuando eres emprendedor? Pensar que igual tienes que trabajar en horario de oficina. Pensar que si descansas te sientes culpable. Pensar que solo vales por lo que, por los resultados que das. Y no, cuando eres emprendedor, tu mentalidad tiene que ser mucho más de crecimiento, tiene que ser una mentalidad mucho más enfocada en el proceso que lleva a la consecución de tus objetivos. Entonces, cuando cambias esa mentalidad, te puedes dar cuenta que, por ejemplo, si del lunes a viernes solo quisiste trabajar jueves y viernes y el resto de los días descansar, eso también forma parte del emprendimiento, porque cuando tú eres emprendedor, todo depende de ti. Tú eres, tu cuerpo eres, tu ser, tu esencia es lo más importante. Tu salud mental y física es lo más importante. Entonces, si tú te quemas trabajando de más, lo que termina sucediendo es que te colapsas, te quemas. Y eso a mí me pasó. En la pandemia a mí eso me sucedió. Y fue un episodio bastante importante de depresión
que salir de ahí fue complicado y aprendí eso, aprendí que si un día quería descansar, pues yo iba a descansar. De cualquier manera, los problemas ahí iban a seguir al día siguiente. Si yo descansaba o no descansaba, no iba a hacer absolutamente nada la diferencia. Al contrario, si yo descansaba, era probable que podía llegar al día siguiente con una mentalidad mucho más fresca y una visión mucho más fresca para enfrentar lo que sea que tenía que enfrentar en ese momento. Entonces, esta es otra de las lecciones también aprendidas. Sé que a lo mejor no te la estoy dando como que paso uno, paso dos, paso tres, porque aunque aquí lo tengo escrito una que otra, realmente quería dártelo como manera de reflexión para que de aquí, si hay algo que aunque sea te haga clic, pues genial, adelante. Último lección o consejo práctico que te puedo decir es que son muchísimos. Creo que voy a hacer este video en dos partes. Pero bueno, uno de los últimos es no tengas miedo de pedir ayuda. Mira, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que yo sí sentía que tenía que pedir ayuda, eso significaba que había fracasado, que no podía. Entonces, cuando tú aprendes a pedir ayuda, cuando tú aprendes a darte cuenta que qué bonito es pedir ayuda, porque cuando pides ayuda y te la dan, es la muestra de amor más genuina que puede haber, porque otra persona que no tiene interés alguno en lo que tú estás haciendo, que no le beneficia en nada, te decide ayudar, te decide dar tiempo, te decide dar una palabra de aliento, te decide y te decide invertir en ti. Entonces, cuando tú pides ayuda es darte cuenta de que existe gente allá afuera que te quiere, que te aprecia y que valora lo que estás haciendo. Entonces, cuando no pides ayuda y tú te crees superpoderoso, te quemas. Porque sí, hay cosas que no vas a saber hacer. Yo trato de hacer las cosas por mi cuenta, y trato de siempre buscar la manera de aprender lo que sea que tengo que aprender para sortear ese nuevo obstáculo, pero sí he tenido que pedir ayuda muchas veces y creo que ha sido de lo mejor porque te liberas de una carga emocional importante. Emprender, yo antes pensaba que emprender era para todo el mundo, pero hoy estoy convencido que no. Hay gente que no podría emprender y está bien, que si no quiere, pues no pasa nada. Pero emprender es el camino de desarrollo personal más impresionante que puede haber. No existe uno sin otro. No existe el emprendimiento sin el camino del desarrollo personal, independientemente que tú lo sepas o no. Si lo sabes, genial, vas invirtiendo en ti en la medida que vas invirtiendo en tu negocio, pero si no lo sabes, el propio emprendimiento te va a llevar a invertir en ti, te va a llevar a autoconocerte y eso es un camino de desarrollo personal. Nadie sabe la cantidad de creencias limitantes que tiene hasta que emprende. Miedo al dinero, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al que dirán, miedo al rechazo. Nadie sabe de verdad la cantidad de creencias limitantes que tiene hasta que emprender es su opción. Mensaje final de este video, no importa lo que sea que esté sucediendo. Y esto, fíjate, esta lección, esta frase la aprendí de una serie que vi hace tiempo, que el personaje decía, todo problema tiene solución siempre y cuando no pierdas la cabeza. Y sí, es así. Siempre y cuando tú te mantengas en tierra, mantengas una actitud de que puedes salir adelante, es probable, altamente probable que tú salgas adelante. Entonces, cuéntame tu experiencia de emprendimiento, qué te ha pasado a ti, qué te gustaría también escuchar, déjalo aquí abajo en los comentarios y si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, porque esto ayuda a que mi cuenta siga creciendo y podamos llegar a muchas más personas. Entonces, si te gustó este video, coméntalo aquí abajo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.